Muy bien, pues vamos a comenzar con el estudio del libro de los espíritus. Estamos en el libro segundo y en el capítulo uno que lleva por título, pues igualmente, de los espíritus. Estamos viendo el mundo espírita. A partir de esta clase se nos presenta una dificultad a Valle y a mí porque hemos dividido en cinco clases lo relativo a los diferentes órdenes de espíritus, respetando lo que son los apartados del libro. Las respuestas y explicaciones que vamos a encontrar pues están estrechamente relacionadas, pero bueno, buscaremos aportar a cada clase lo necesario con el fin de favorecer pues, la comprensión y ofrecer también lecturas complementarias para el estudio como siempre hacemos. Mirad, estas son las cinco clases que, que tenemos por delante. El ítem 5 es el que daremos hoy, que comprende los ítems 96 a 99. Luego veremos una explicación en el ítem 100, en la pregunta 100 que se hace sobre la escala espírita. Y luego ya se irán desarrollando en las siguientes, pues lo relacionado con los espíritus imperfectos, con los espíritus buenos y con los espíritus puros. Así que hoy nos centraremos en este ítem 5. Antes de comenzar con la primera pregunta, la 96, pues me gustaría traer unas pequeñas reflexiones. Después de leer todas, pues puedo deducir que, que Kardec comprende que al igual que las personas participamos en nuestro propio recorrido, situándonos por ello en diferentes posiciones, tanto geográficas, sociales, psicológicas, emocionales, humanas, morales, pues esto se deduce que deba de ocurrir también con los espíritus, que siendo pobladores del universo, pues se presentarán en él acorde a sus características, ¿no? En cada persona, pues se refleja lo que comanda su vida, aquello que trabajó, aquello que le queda por hacer, sus particularidades, sus anhelos, como comentábamos el otro día, también sus defectos, sus virtudes, multitud de caracteres y potenciales conviviendo en uno mismo y en interrelación con otros, asumiendo que siendo creado simple e ignorante, el espíritu pues tiene una labor de progreso y evolución por delante y entonces veremos que deberá experimentar innúmeras situaciones tanto en los mundos como en el espacio. Y entonces a partir de aquí la pregunta 96 se llena de sentido, ¿no? Porque en esta pregunta pues mirad, ¿no? Como la enuncia Kardec. Dice, ¿son iguales unos a otros los espíritus? ¿O por el contrario, existe entre ellos una jerarquía? Y la respuesta que llega de estas entidades espirituales dice lo siguiente, son de diferentes órdenes conforme al grado de perfeccionamiento que han alcanzado. Bueno, esto nosotros ya lo sabemos, ¿no? Todos somos iguales ante Dios, con las mismas oportunidades, pero a raíz de nuestros esfuerzos se pueden deducir estos diferentes órdenes. Kardec pregunta por jerarquías, ¿no? Lo vemos aquí. Y nosotros si vemos el significado de esta palabra, nos va a hablar de gradación de personas, valores o dignidades. Y entonces, luego en la respuesta nos dicen la palabra órdenes. Dicen, son de diferentes órdenes. ¿Qué significa órdenes? Colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Entonces nos está diciendo que hay diferencias, que existen connotaciones en cada espíritu, pero estas diferencias realmente se van a mm, posicionar, ¿no? Cada cual en su sitio. Las cuestiones de cada espíritu
van a hacer que estén en el lugar donde le corresponde estar, de acuerdo, pues, a ese trabajo que va a realizar. Me gustaría traeros, en primer lugar, antes de pasar a más preguntas, un diálogo que ya hemos leído alguna vez en las clases, ¿no? Es una pregunta y una respuesta en un diálogo muy bonito entre el que busca y la luz que puede iluminarle para que emprenda el camino. Por supuesto, llega de la mano de Flammarion en ese libro tan precioso que es Lumen, Historia de un alma. En el prefacio del libro leemos: la publicación de esta obra tiene por objeto dar a conocer el lugar que la Tierra ocupa en lo infinito y el lugar del hombre en la vida universal y eterna. Y más adelante expresa: el asunto de la presente obra se extiende más allá de esta esfera de enseñanza clásica. Dirígese a los espíritus elevados que se han hecho libres, que saben sentir las grandes verdades de la naturaleza y que desean profundizarla. Es este, en efecto, un estudio esencialmente científico de las condiciones fisiológicas de la vida eterna en el universo infinito. Desde luego, nosotros que estamos avanzando poquito a poco, eh, podemos abrir este libro tan extraordinario y disfrutar de tanta belleza y claridad. Pero bueno, solamente voy a traer esta pregunta y esta respuesta. La pregunta, inevitablemente, que nos lleva al espacio. Y dice así: pregunta, Warens, ¿has experimentado tú esas sensaciones inmediatamente después de la muerte? Y Lumen trae una respuesta que nos acerca a la vida de verdad. Dice: después de la muerte no existe. El hecho que designamos con ese nombre, la separación del cuerpo y del alma, no se efectúa, a decir verdad, bajo una forma material comparable a las separaciones químicas de los elementos disgregados que se observa en el mundo físico. Esa separación definitiva, que parece tan cruel, apenas se siente como el niño recién nacido no se da cuenta de su nacimiento. Nacemos a la vida celeste como hemos nacido a la vida terrestre. Y le siguen las palabras que ayudan a comprender esos diferentes órdenes acordes con la libertad del espíritu. Vamos a ver estas palabras. Solamente el alma, libre ya de las envolturas corporales que la revestían aquí abajo, adquiere más pronto la noción de su estado y de su personalidad. Sin embargo, esta facultad de percepción varía esencialmente de un alma a otra. Hay almas que durante la vida del cuerpo no se elevaron jamás hacia el cielo, ni se mostraron ansiosas de penetrar las leyes de la creación. Estas, dominadas todavía por los apetitos corporales, permanecen largo tiempo en estado de perturbación y de inconsciencia. Pero hay otras, por fortuna, que ya en esta vida se elevaron en alas de sus aspiraciones hacia las cimas de la belleza eterna. Estas ven llegar con calma y serenidad el instante de la separación. Saben que el progreso es la ley de la existencia y que van a entrar en una vida superior a esta. Siguen paso a paso los progresos del letargo que va subiendo hasta su corazón. Y cuando éste da el último latido, lento e insensible, están ya por encima del cuerpo, del cual han observado el adormecimiento, y desprendiéndose de los lazos magnéticos que a él las unía, se sienten llevar rápidamente por una fuerza desconocida hacia el punto de la creación a donde las arrastran sus aspiraciones, sus sentimientos y sus esperanzas. Esto, muy bellamente dicho, es la característica de nuestro recorrer, lo que hace al espíritu encontrarse en uno u otro escalón.
el actuar en la materia y en el espacio, que es lo que va a permitir nuestros vuelos y nuestros progresos. Y como dice Lumen, en la inevitable andadura por la carne, será en ese despertar en donde se verá el punto del camino en el cual nos hallamos cada uno de nosotros. Bueno, ahora vamos a abrir la revista Espírita de 1860 en el mes de mayo y aquí encontraremos dentro de la sección Dictados espontáneos un artículo que lleva como título Diferentes órdenes de espíritus. Es una comunicación particular que se obtiene por la señora Dels, que ella es miembro de la sociedad y está de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y está dictada por su marido desde el otro lado de la vida, ya desencarnado. Y el espíritu pues se dirige a su mujer, lo hace, hay diferentes comunicaciones dentro de la revista espírita de él y él lo hace con expresiones muy dulces como querida amiga, es característico, ¿no?, de él, ofreciéndola pues consejos que la ayuden, ¿no?, que la conduzcan en una dirección provechosa, ¿no? Y vamos a poner algunos extractos de este mensaje tan bonito. Empieza así, dice, escúchame, querida amiga, si quieres que te diga grandes y buenas cosas. ¿No ves la dirección dada a ciertos acontecimientos y la ventaja que de ahí se puede sacar para el progreso de la obra santa? Esta pregunta es muy interesante, se la hace a su mujer, pero nos la podríamos hacer, nos la podrían hacer los espíritus a cualquiera de nosotros. Y tendríamos que escuchar pues estos consejos que la ofrece a ella tan amorosamente. Perdonad, a ver si puedo colocar una diapositiva que se vea todo. Muy bien. Bueno, a ver qué va diciendo este espíritu. Solamente voy a traer algunos extractos. Escucha a los espíritus elevados y sobre todo trata de no confundirlos con los que buscan imponerse por un lenguaje más pretencioso que profundo. No mezcles tus pensamientos con los de ellos. Aquí evidencia que algunos espíritus pues, pueden traer consejos y recomendaciones de gran valor por haber alcanzado una experiencia y desarrollado una moral. Y sin embargo, también otros pueden conducir por caminos tortuosos al camuflarse detrás de máscaras de lo que pretenden parecer. Tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando anteriormente en el estudio, en la apertura del Evangelio según el Espiritismo. La mujer, al ser medio por el cual se comunican los espíritus, necesita comprender esto y poder educar su pensamiento conociendo las características del mundo espiritual. Y entonces el espíritu lanza también una pregunta para la reflexión que le da base y poder continuar con sus pensamientos. Dice, ¿sería posible que los habitantes de la Tierra pudiesen encarar las cosas desde el mismo punto de vista que los espíritus desprendidos de la materia y obedientes a las leyes del Señor? No confundas en un mismo conjunto a todos los espíritus. Ellos son de muy diferentes órdenes. El estudio del espiritismo os lo enseña, pero de ese lado, ¿cuánto tenéis aún que aprender? Y entonces procede a aclarar lo que os estaba comentando, diciendo que en la Tierra vamos a encontrar multitud de individuos cuya inteligencia no se asemeja de manera alguna, encontrándose en ella personas pues que pueden mostrar una grandísima rudeza, mientras otros pues se presentan de tal modo superiores por sus actos, por su proceder, por lo que transmiten, que uno es tentado a decir que se aproximan a Dios y comenta literalmente, especie de blasfemia, que se debe traducir por el pensamiento de que ellos tienen en sí una chispa de esas claridades celestiales lanzadas en su corazón por el divino Señor. Y ofrece su consejo con un contundente, pues bien, como diciendo, hazme caso,
Sea cual fuere la diversidad de las inteligencias entre la raza humana, convéncete de que esta diversidad es infinitamente mayor entre los espíritus. Muy bien, antes de seguir con el mensaje, porque continúa, vamos a pasar a la cuestión 97 y así vamos enlazando todo. ¿Hay entre los espíritus un número determinado de órdenes o grado de perfección? Fijaos porque Kardec ya ha recibido una respuesta anteriormente que indica diferencias entre la colectividad de los espíritus. Es evidente que cada ser es único por el hecho de haber sido creado y dotado de libre albedrío, siendo a partir de la toma de conciencia del mismo que se involucra en su propia evolución. Los grados efectivamente dentro de este conjunto estarán conformes al nivel de perfeccionamiento alcanzado. Y en esta pregunta lo que se busca es añadir otro apartado al esquema que indicaría ese número de grados. Y contestan, su número es ilimitado porque no existe entre tales órdenes una línea de demarcación trazada como una barrera, de manera que es posible multiplicar o restringir a voluntad las divisiones. Aunque la intención es poder ofrecer una organización en los conceptos y contenidos, no es posible dar un número de órdenes en cuanto a los espíritus, las características que se pudieran dar para definirlos, pues, o definirnos, pues son innúmeras. Y al no existir esas líneas de demarcación en el ejercicio del libre albedrío del espíritu, éste avanzará en un aspecto, se mantendrá en otro más pausado, dará impulsos por su voluntad, permanecerá en luchas más o menos duraderas. Entonces, ¿qué ocurre? Que sabiendo de la necesidad que tenemos nosotros, a pesar de que esto es muy difícil, pues se nos favorece la comprensión por parte de ellos y nos ordenan las ideas en una clasificación. Por esto continúan. Con todo, si se consideran los caracteres generales, se puede reducir la cantidad a tres órdenes principales. Y es a partir de aquí que añaden tres casillas al esquema. Y de cada una de ellas saldrán flechas para dar origen a ideas principales, a conceptos, a detalles. Y esto lo vamos a analizar en las próximas clases. De momento, tendremos en la respuesta las tres categorías principales de las cuales pues saldrán estas ramificaciones, ¿no? Y nos dicen, es posible ubicar en la primera categoría aquellos que han llegado a la perfección y los van a llamar los espíritus puros. Los de segundo orden han alcanzado la mitad de la escala. La preocupación de estos es el deseo del bien. Estos serían para nosotros los espíritus buenos. Y los de último grado se hallan aún en lo bajo de la escala. Son los espíritus imperfectos y se caracterizan estos últimos por la ignorancia, el deseo del mal y todas las malas pasiones que retrasan su desarrollo. Mirad, esta información considero que es valiosísima porque en esencia traslada el proceso natural de cada espíritu. Fijaos en el tiempo verbal. Indica un trabajo, no un privilegio. Han hallado, han alcanzado, se hallan aún en un análisis de conjunto, veremos cómo esto tira por tierra cualquier argumento que haga ensalzar a ningún ser humano por encima de los demás. Cualquiera que haya pretendido a lo largo de la historia o pretenda a día de hoy colocarse en una posición predilecta por parte de la causa primera de todas las cosas, pues está dejando clara su ignorancia frente a las leyes divinas, ante las cuales se permite presentarse o se percibe o busca mostrarse privilegiado. Por otra parte, está implicada
implícita en esta respuesta el perfeccionamiento al cual estamos llamados y por ende queda constatada la justicia divina, siendo que esta no solamente no da privilegio a nadie, sino que la misma oportunidad de progreso y evolución es ofrecida a cada ser humano, haciendo este argumento extensible, por supuesto, a los espíritus pobladores del universo. Y si queremos extraer más reflexiones, podemos pensar cómo ayuda esta clasificación a entender las precauciones con las que se deben de tomar las relaciones y comunicaciones con los espíritus y cómo las recibimos. De aquí la importancia del mensaje que traslada este espíritu, el señor Dels. Con todo esto se cierra la puerta a la manipulación, por ejemplo, de los ángeles y los demonios, y lo que ha traído a la historia semejante manejo. Esto lo vamos a hablar de este capítulo. Es importante, es muy importante. Por eso Kardec lo trata en los ítems 128, 29, 30 y 31. Lo veremos al final de este capítulo. Así pues, me gustaría también, para ampliar un poquito más este asunto, traer unas palabras de Herculano Pires en sus notas sobre el libro de los espíritus, en las que expresa que una vez planteado el problema fundamental de Dios y de la creación que vimos en los capítulos anteriores, el libro de los espíritus, en este capítulo ya, ingresa en el controvertido terreno del destino del hombre. Su concepción deísta del universo es necesariamente teleológica, porque mirad, todo avanza hacia Dios, desde el átomo hasta el arcángel. Esto nos trae, ¿no? Esta frase que analizaremos cuando lleguemos a la pregunta 540. Y al frente de esa marcha, en el plano terrenal, se encuentra el ser humano. Y lo vamos a ver en una escala evolutiva, mismamente en la Tierra como en el espacio. Desde el ser más débil, pendiente de desarrollar todos sus potenciales, pendiente de desarrollar todo aquello que la mente puede dar, hasta el más sabio, desde aquel que se comporta de una manera muy rudimentaria, con las herramientas que tiene también susceptibles de ser desarrolladas al máximo, hasta aquel que alcanza unos niveles de inteligencia que permite actuar directamente incluso sobre la colectividad, sus sociedades. Bien, pues ahora vamos a retomar este mensaje, el mensaje del señor Dels a su señora y medium por la cual se comunica. Recordad que terminó el párrafo hablando sobre la diversidad que había entre los espíritus. Dice, algunos los hay en tal grado de inferioridad que no encuentran analogía entre los hombres, mientras que existen otros lo suficientemente purificados como para aproximarse a Dios y contemplarlo en toda su gloria, sometidos a sus más mínimas órdenes. Solo anhelan obedecerle y agradarlo. Bueno, ¿cómo se expresa el espíritu, no? Sometidos a sus más mínimas órdenes. No, se comprenden las leyes divinas, comprenden la justicia divina. Entonces cumplen esas leyes por razonamiento, por lógica, porque se han imbuido de ellas, porque saben de lo necesarias que son. Y anhelan obedecerle, porque comprenden que es el mejor camino, que es algo productivo para sus espíritus. Y no quieren agradar a Dios, sienten gratitud por Dios. Entendemos cómo se expresa el espíritu, entendemos el momento, pero también entendemos que en el crecimiento, en la comprensión de los espíritus
que han alcanzado estos grados está el deber para consigo mismo y para con toda la creación y por supuesto ante Dios. Al ser llamados a circular en medio de los mundos o permanecer en los mismos según lo que convenga a la ejecución de los grandes designios del Señor, a unos les dice: id, revelad mi poder a esos seres groseros cuya inteligencia ya es tiempo de despertar. Y a otros les habla: recorred esos mundos a fin de que, guiados por vuestras enseñanzas, los seres superiores que los habitan aporten nuevas grandezas a todas aquellas que ya les han sido reveladas. Que todos sean instruidos de que llegará el día en que las claridades de lo alto no serán más oscurecidas, sino que habrán de brillar eternamente. Y firma tu amigo. Está hablando de una creación que coopera en su propio crecimiento y muestra cómo la solidaridad entre los seres, entre los mundos, es el combustible de su marcha hacia Dios en el bello escenario del universo. Antes de avanzar a las preguntas 98 y 99, que van a adelantar alguna cosa sobre los espíritus de segundo y tercer orden, respectivamente, quiero también invitaros a leer un mensaje firmado por un espíritu que se llama Moki, firma como Moki. Este mensaje está en la Revista Espírita de 1866 y lleva por título Perfectibilidad de los espíritus. Está en el mes de agosto, dentro también del apartado Preguntas y Problemas. Voy a traeros la pregunta. Dice: si los espíritus o almas mejoran indefinidamente según el espiritismo, entonces deben de llegar a ser infinitamente perfeccionados o puros. Cuando han alcanzado ese grado, ¿por qué no son iguales a Dios? Esto no se corresponde con la justicia. Qué pregunta más interesante, ¿verdad? Entonces el espíritu Moki, según él, esto no es posible y ofrece dos razones. La primera es que incluso las ciencias reconocen que la parte nunca puede igualar al todo. Y la segunda es que la naturaleza de Dios es un obstáculo insuperable para que esto suceda. Y bueno, no voy a leer toda la comunicación, pero sí cómo analiza estas cuestiones sucintamente. Voy a ponerlo aquí, ¿no? Bueno, lo voy a leer porque no lo he puesto en diapositiva. Dice: el hombre progresará siempre e incesantemente, pero en cantidad finita, de modo que la suma de sus progresos nunca será más que una perfección finita, que no podría alcanzar a Dios, lo infinito en todo. Por consiguiente, Dios no es injusto por el hecho de que una de sus criaturas jamás pueda igualarlo. Este sí lo he puesto, esta parte. La naturaleza de Dios constituye un obstáculo infranqueable para tal finalidad del espíritu. Su justicia no podría permitírselo, porque si un espíritu alcanzara a Dios, se convertiría en Dios. Ahora bien, si dos espíritus tuvieran el mismo poder infinito en todos los aspectos y ambos fueran idénticos, se confundirían en uno solo y no habría más que un Dios. Uno de ellos debería perder su individualidad, lo cual sería una injusticia mucho más evidente que la de no poder alcanzar una meta infinitamente alejada, aun cuando se acercara a ella constantemente. Dios hace bien lo que hace y el hombre es demasiado pequeño para permitirse evaluar sus decisiones. Me ha parecido muy interesante esta comunicación. Bueno, ahora la pregunta 98. Se va a centrar en otro orden, en los espíritus de segundo orden, para que podamos hacernos una idea, pues como hemos visto, los sitúan en la mitad de la escala. Bien, los espíritus del segundo orden ¿tienen solo el deseo del bien o poseen asimismo el poder de hacerlo?
Tienen ese poder de acuerdo con su grado de perfección. Los unos poseen la ciencia, los otros la sabiduría y la bondad, pero todos ellos han de sufrir pruebas aún. Lo veremos luego desarrollado en el ítem correspondiente, pero vamos a analizar según un poquito las palabras, ¿no? He buscado los verbos y también el verbo desear, la palabra bien, la palabra poder. Desear en su primera acepción nos dicen que significa aspirar con vehemencia al conocimiento, posesión o disfrute de algo. Bien, también en su primera acepción, es aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género, o lo que es objeto de la voluntad, la cual ni se mueve ni puede moverse sin o por el bien, sea verdadero o aprendido falsamente como tal. Y poder tiene expedita, la facultad o potencia de hacer algo. O sea, llevado a esta respuesta, los espíritus de segundo orden ya han sido facultados por su propio recorrido para aspirar a un mayor grado de conocimiento, de saber, de valores morales. En definitiva, al bien en su mayor extensión, habiendo alcanzado un notable progreso en diversos aspectos evolutivos. Ya llegaremos, ¿no? Como he dicho, a la explicación de los caracteres generales de este orden en la cuestión 107. Pero con esta respuesta y con estas definiciones podemos deducir que sienten una llamada interna en la que se deposita el anhelo, la aspiración de algo mejor en su propio actuar. Han alcanzado cuotas importantes en el desarrollo de sus potenciales, pero queriendo ir más, son capaces de vislumbrar lo que les puede hacer crecer internamente, lo que puede cooperar a su perfeccionamiento, lo que puede ejercitar más aún su fuerza motriz, su voluntad. Saben que tienen esa facultad libre por las conquistas que lograron, pero les quedan pruebas que superar y es el realizarlas lo que les proporciona una innegable satisfacción. Bueno, vamos a ver qué nos adelantan en la cuestión 99 sobre los espíritus del tercer orden. Los espíritus del tercer orden ¿son todos esencialmente malvados? No. Los hay que no hacen ni bien ni mal. Otros, por el contrario, se complacen en el mal y se hallan satisfechos cuando encuentran ocasión de practicarlo. Están después los espíritus frívolos o traviesos, más revoltosos que ruines, que disfrutan más bien con los enredos que con la maldad y encuentran placer en engañar y causar pequeñas contrariedades, las que los divierten. Bueno, dentro de estos espíritus vamos a encontrar, eh, pues eso, diferentes comportamientos, algunos de los cuales se alejan tanto de ese ideal de pureza, de conciencia. Parece que viendo cómo actúa el ser en estos estados, la meta es inalcanzable, ¿no? Sin embargo, sabemos que es precisamente el avanzar por esta escalera evolutiva lo que permite ver la importancia del propio esfuerzo, de su propio esfuerzo y comprender que es por el trabajo íntimo que se realizan las conquistas. Mirad, cuando, cuando pensaba en qué podía apuntar a esta pregunta sin meterme mucho en la clase específica que nos tocará, me acordé de un complemento filosófico de León Denis que fue publicado en el periódico El Deber y que también está recogido en el libro El Progreso. En él, Denis habla sobre el progreso en la inmortalidad. Voy a, voy a poner unas diapositivas solo con imágenes y voy a acercaros algunos de los comentarios que León Denis pues, desarrolla
en estos artículos, en este progreso en la inmortalidad. Tengo que agradecer a Cristina que lo tradujera. Y yo, pues, no voy a leerlo literalmente, algunas cosas sí, pero quiero que me escuchéis mirando las imágenes, porque así pienso que podremos reflexionar mucho más. León Denis expresa que para discernir la razón de la vida, para conocer su razón de ser, para vislumbrar la ley suprema que rige las almas y los mundos, es necesario saber liberarse de estas pesadas influencias que vamos viendo, que estamos hablando, que se, que se, que se pueden dejar ver, ¿no? A través de estos órdenes más, bueno, más cercanos a nosotros, ¿no? Liberarse de las preocupaciones materiales, de todas esas cosas fugaces y volúveis que cubren nuestro espíritu, dificultando nuestros juicios. Y evidentemente propone cómo acercarnos a ellos. Solo elevándonos algunas veces a través del pensamiento por encima de los horizontes mismos de la vida, abstrayendo el tiempo y el espacio y elevándonos en cierto modo por encima de los detalles de la existencia, percibiremos la verdad. Podemos apreciar con estos comentarios la importancia de estos espíritus que son enviados a la humanidad como ejemplo y cuyas enseñanzas son lecciones que solo el orgullo ignora. Esos espíritus que esparcen las ideas capaces de despertar conciencias e impulsar un progreso. Ellos van a ayudar a que elevemos esos pensamientos siguiendo la estela que dejaron. ¿Qué aconseja Denis? Nos aconseja que hagamos un esfuerzo de voluntad, que abandonemos la tierra por un momento y escalemos estas sublimes pendientes. Será entonces, dice, que el alma humana, desde esas cimas, lejos de los ruidos de la tierra, lejos de rincones oscuros, descubrirá la armonía universal. Y lo que parecía confuso, inexplicable e injusto abajo, visto desde arriba, veremos cómo se conecta y aclara. Qué interesante es esto, ¿verdad? Está diciéndonos para asomarnos a nuestra propia evolución, necesitamos elevarnos por encima de nosotros mismos, aunque sea un anhelo, y es de esta manera que podremos vislumbrar esa escalera de Jacob. Bueno, la belleza con la que se expresa traslada como de esta manera al espíritu deslumbrado se le aparece el orden majestuoso que regula el curso de las existencias y la marcha de los universos. Continúa diciendo, desde estas alturas iluminadas, la vida ya no es a nuestros ojos, como a los ojos de la multitud, la vana búsqueda de satisfacciones efímeras, sino un medio de superación intelectual, de elevación moral, una escuela donde se aprende la dulzura, la paciencia, el deber. Esto sirve para todos en un lado o en otro de la vida, enmarcando en su escrito, en esos escritos tan preciosos que hacía, un gran consejo. Esta vida, para ser eficaz, no puede aislarse. Fuera de sus límites, más allá del nacimiento y de la muerte, vemos en una especie de crepúsculo desplegarse una multitud de existencias a través de las cuales, a costa de trabajo y sufrimiento, conquistamos paso a paso, pedacito a pedacito, lo poco de conocimiento y cualidades que poseemos y mediante el cual conquistaremos también lo que nos falta. Y fijaos qué frase dice respecto a lo que nos falta. Una razón perfecta, una ciencia ilimitada y un amor infinito por todo lo que vive.
Madre mía, increíble. Continúa. La inmortalidad, similar a una cadena sin fin, se despliega para cada uno de nosotros en la inmensidad del tiempo. Cada existencia es un eslabón que conecta de ida y vuelta, en una cadena distinta a una vida diferente, pero solidaria con las demás. El futuro es consecuencia del pasado y de grado en grado el ser asciende y crece, artífice de su propio destino. El hombre, libre y responsable, elige su camino, y si este camino es difícil, las caídas que tendrá, las rocas y las espinas que lo degradarán, tendrán el efecto de desarrollar su experiencia y fortalecer su razón naciente. Espíritus, personas, al final todos en un mismo recorrido, en diferentes lados, subiendo estos escalones, pedacito a pedacito, paso a paso. Qué importante es saber todo esto que nos dice León Denis e interiorizarlo. Cuando asimilamos estas enseñanzas, desaparece toda muestra de desprecio a los compañeros de camino en uno otro lado de la vida. Entonces, nosotros que estudiamos el espiritismo, ¿qué no hemos entendido si miramos por encima del hombro a los que actúan llevados por las más viles pasiones, a estos espíritus tan rudos, a estos espíritus en este orden, en estas diversas categorías que veremos? ¿Acaso no llegarán a ser perfectos? ¿Acaso no llegaremos nosotros que erramos tanto a ser perfectos? Se trata de que aprendamos, no de que juzguemos ni condenemos. Por supuesto, nada que decir sobre la discriminación y el odio. Ello mismo habla por sí solo. Todo esto se trata de elevarnos por encima de nosotros mismos, no por encima de los demás. Hay una gran confusión. Esto es muy necesario entenderlo. No hay privilegios en la evolución. Es el resultado del esfuerzo íntimo y colectivo. Y aquí nos lo dice claramente León Denis. Ante estos nuevos aspectos, nuestro progreso, nuestra felicidad futura, es obra nuestra. Y fijaos qué importante, la gracia ya no tiene razón de existir, mientras la justicia finalmente brilla sobre el mundo, porque si todos luchamos y sufrimos, todos seremos salvos. También se revela aquí, en toda su magnitud, el papel del dolor y su utilidad para el progreso de los seres. Nos lo ha apuntado Keila antes en la clase anterior. Muy importante. Cada globo que rueda en el espacio es para nosotros un vasto taller donde se trabaja intensamente la sustancia de las almas. En estos mundos como el nuestro, en el que los que estamos, los que habitamos, andamos entre el bien, el mal, nuestras propias acciones como humanidad terrestre causan aflicciones que invitan al aprendizaje y a reconducir las acciones y los pensamientos. Estamos hablando de los diferentes órdenes de espíritus, las diferentes también, por ende, moradas del universo y también aquellas moradas interiores. ¿Cuánto nos queda por hacer y qué bello es saber que el recorrido hace la vida? Yo no sé vosotros, seguro que sí, pero a mí el espiritismo me ayuda a levantarme esperanzada cada día. Porque a pesar de comprender que los seres estamos cada uno en un momento del camino, es precisamente el camino el que se transforma a cada momento por la acción de mi voluntad. Porque mi Padre me ama tanto que no puede ser de otra manera. Y si mi Padre me otorga esto, ¿cómo miro al prójimo, sino como aquel que es amado igual que yo y sigue su propio camino?
¿Cuánto cambiaría el mundo si fuésemos capaces de interiorizar esto? Y ya termino con León Denis. Dice, mira en los cielos espléndidos esas estrellas brillantes, estos innumerables soles que llevan en sus prodigiosas evoluciones brillantes procesiones de planetas. ¿Cuántos siglos acumulados fueron necesarios para formarlos y cuántos siglos serán necesarios para disolverlos? Pues llegará un día en que todos estos soles se extinguirán o estos mundos gigantescos desaparecerán para dar paso a nuevos globos y otras familias de estrellas que emergen de las profundidades. Nada de lo que ves hoy existirá. El viento del espacio habrá barrido para siempre el polvo de estos mundos, pero vosotros viviréis siempre, continuando vuestra marcha eterna en el corazón de una creación incesantemente rodeada. ¿Cuáles serán las sombras y preocupaciones del presente para tu alma purificada y agrandada? Accidentes pasajeros en nuestro camino que solo dejarán en lo profundo de nuestra memoria recuerdos tristes y dulces. Y voy a terminar con la frase final porque después de ella poco se puede decir. Y ya con eso terminó la clase. Ante los horizontes infinitos de la inmortalidad, los males del pasado y las pruebas sufridas serán como una nube fugaz en medio de un cielo sereno. Así que estamos ante unas clases que nos van a mostrar nuestro propio recorrido. En la incesante creación de Dios encontraremos espíritus en todos los escalones. Nos daremos cuenta de todo lo que hemos avanzado, de todo lo que nos queda. Veremos esa escala espírita que nos va a ayudar a desarrollar esa voluntad que tanto necesitamos y a adquirir, a interiorizar esa humildad que precisamos tener ante Dios y ante su creación. Pues nada, muchísimas gracias por haberme escuchado y continuamos la semana que viene.